Atención, a todos los indicativos. Comienza la voz del patrulla. Respeten la malla. Bueno, bienvenidos a la voz del patrulla. Feliz año a todos los que empezáis el 2023. Este capítulo sí que tenemos que recalcar la fecha de la edición, que es enero de 2023, más que nada porque quizá la normativa cambia y para no traer errores. ¿Vale? A enero de 2023 es el tema que os vamos a hablar hoy y es la interpretación que se debe dar a fecha de hoy. Traemos un tema que a veces nos ha traído, por lo menos creo que a mí y a varios compañeros míos, pues a veces dudas, a veces distintas maneras de verlo, y es el tema de qué permisos son válidos para conducir en España, cuándo y cómo. Esta cuestión, ya te digo, hemos tenido a veces distintas opiniones, tanto compañeros de policías locales como Guardia Civil, etcétera, todos los que nos encargamos del tráfico, agentes de movilidad y demás, pues bueno, pues es un tema que cada uno a veces ha interpretado distinto a otro, y creo que la manera de que un país tenga una imagen excelente cuando entran los turistas es que los policías sean pues ese símbolo de excelencia y que no tengan ninguna duda en cómo tienen que tramitar. Que luego veremos que la manera y la interpretación que nos plantea la Dirección General de Tráfico es más protectora hacia todos los extranjeros que esos países hacia nosotros. Pero bueno, es como nos lo han comentado que debe ser y así lo vamos a intentar explicar, ¿vale? ¿Qué permisos son válidos para circular por nuestro país? Bueno, por un lado, los permisos que son provenientes de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, cuyo permiso será igual de válido que el nuestro siempre y cuando esté en vigor. Todos aquellos otros, permisos expedidos en terceros países que serán válidos como refleja la Convención de Ginebra, después París y Viena, aquellos que vienen acompañados de un permiso internacional o se han adherido a ese tipo de sistema. El permiso internacional se expide en el país de origen cuando el permiso de conducción de ese país es válido, requisito importante y necesario para cuando entra en España, y tendrá una validez de 1 año. Con ese permiso, en nuestro país, desde la entrada de nuestro país, se podrá circular 6 meses. Y otros 6 meses desde que se adquiera una residencia. Por eso establece los plazos de 1 año, ¿vale? Y por último, otro tipo de permisos que son aquellos permisos con los que España tiene un convenio internacional o bilateral donde es parte y en ese convenio se acuerdan una serie de condiciones mutuas. ¿Esto qué quiere decir? Algunos confundíamos esto con que el permiso tenga que venir en español, el permiso tenga que entenderse perfectamente por españoles y demás. Y tenemos que tener claro que no, ¿vale? Todos los acuerdos recíprocos implican que el titular de ese país puede circular en el otro con el que ha firmado el acuerdo sin necesidad de presentar ni traducción ni acompañarlo de un permiso internacional. Dado que en ocasiones no coinciden los dibujos, los símbolos con España, será responsabilidad del país donde acude este ciudadano saber qué equivalencias hay porque aparecen en los convenios. Dentro del mismo convenio tendríamos que verlo. Y diréis, bueno, vamos a ver, pero esos países suelen ser todos unos países como Colombia, Ecuador, Uruguay, ¿no? Países de Latinoamérica. Bueno, no tiene por qué, ¿vale? Los países a día de hoy, en enero de 2023, los países que os voy a nombrar son los que tienen convenio que no necesitan permiso internacional durante los 6 meses que estén de turistas y durante otros 6 meses más si han adquirido la residencia desde la fecha de la residencia. No necesitarán permiso internacional. Son Suiza,
Andorra, Corea, ojo con Corea, ¿vale? Yo creo que la mayoría de compañeros es un país que originaba muchas dudas porque al no ver pues asociar que no tiene nada que ver con el castellano, incluso difícilmente, difícilmente entendible, podía valer. Pero sí, porque existe un convenio de canje y en ese convenio establece que las equivalencias las tendremos que mirar nosotros, las equivalencias que tiene ese país. Y en más, Corea sí que es la excepción que permite que la fecha de obtención del permiso de conducir de Corea sea posterior a la residencia legal en España. Curioso, ¿vale? Eso no se puede en los demás y en Corea sí, ¿vale? Es otra cosa que hay que tener muy en cuenta. Después, pues Andorra, Japón, otro igual, ¿vale? Que al igual que Corea podíamos creer que necesitaba internacional, no necesita. Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú, Marruecos, Chile, Argelia, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, Filipinas, Guatemala, Brasil, Serbia, El Salvador, Turquía, Ucrania. Ucrania, sabéis que desde la guerra ya no es que aparte tenga convenio de canje, es que se le tratará como uno de la Unión Europea y no necesitará canjear el permiso. Mientras tenga validez, ese permiso podrá circular aunque tenga residencia en España, ¿vale? Túnez, Macedonia, Nicaragua, Mónaco, Panamá y Costa Rica, ¿vale? Un apunte importante, Venezuela ya no tiene convenio de canje. Importante, cualquier vehículo que circule con permiso de conducir de Venezuela se tramitará como permiso no válido, no susceptible de canje. La denuncia son 500 euros, pero aparte, lo que sí que no se cumpliría es el delito de conducción sin permiso, ya que tiene uno de un país donde se lo ha expedido, ¿vale? Pero la denuncia es mayor que la de una persona de Colombia que ha pasado el año sin canjearlo. Esa persona tendría una denuncia de 200, ¿vale? ¿Qué más cosas? Vamos a ver. Permisos de la Unión Europea. Un permiso de la Unión Europea no es necesario que haga ningún canje. Ciudadano italiano que vive en España, no es necesario ni obligatorio que haga ningún registro. Pero sí que es verdad que esa persona, cuando se le caduque, tendrá obligación de ir al registro o canjear el permiso. ¿Os acordáis que había ya no queda casi, pero había algún tipo de permiso tipo francés y demás que no tenían caducidad? Los cuales cuando entraron aquí en España, pues algunos decidimos meternos en un charco y hace cosa de, pues a lo mejor en el 2005, 2006, decidimos meternos en el charco de la validez, porque los permisos de conducción de España iban a tener 10 años y a los 10 años ya no valía, y el permiso francés sí. Y empezamos a denunciarlo y abrimos un camino que está ahora muy claro, pero en su día era algo difícil. Pues esos permisos, de los que queden sin fecha de caducidad, tendrán desde que adquieran la residencia en España 2 años para sí que tienen que canjearlo. No es válido su permiso, ¿vale? Si no lo canjean. Después, pues los permisos internacionales, como hemos comentado, debemos tener en cuenta que tienen que cumplir las condiciones. Un señor que viene de Estados Unidos necesita ese permiso internacional acompañado del permiso válido de su país de origen y aparte que la edad que tenga ese conductor sea la mínima requerida en España, que son los 18, por ejemplo, para un turismo, ¿vale? Si no, no valdría, por mucho internacional que tenga esa persona, no podría conducir en España. Os vais a encontrar problemas, bastantes, con los vehículos de alquiler. En los aeropuertos, esta información que tenemos nosotros o que miramos nosotros es un requisito que no se pide a los trabajadores de las empresas de alquiler, parece. Y muchas empresas, Hertz, Avis, etcétera, alquilan vehículos a una persona de Estados Unidos que viene sin internacional. Nosotros le paramos y nosotros, legalmente, ese vehículo no puede circular sin el permiso internacional y, por lo menos en nuestro caso, en el caso de Madrid, nosotros procedemos a la inmovilización.
Después tendrá ese señor o esa señora tendrá que recurrir si le cobran esa grúa a ellos o les repercute en su tarjeta ese dinero, pero nosotros no permitimos circular ese vehículo. El tema de las inmovilizaciones con los permisos de conducción. Bueno, hay muchos criterios, hay muchas órdenes de servicio, hay muchas notas internas, hay muchas maneras que comentan cómo se debe actuar internamente un cuerpo u otro. La policía local de Cadalso de los Vidrios, con la policía local de Madrid, con la Guardia Urbana de Barcelona, etc. Mi consejo, internamente a lo mejor, si no actuamos como nos dice una norma, puede que tengamos un pequeño problema. Pero si no actuamos como dice la ley, podremos tener un problema más grave en los juzgados. Una persona que circula con un permiso de conducir caducado, un permiso cuya validez ya no tiene cabida en España por un permiso internacional que ya ha pasado el plazo, que ya ha adquirido la residencia y lleva más de 6 meses, etcétera, yo procedo a la inmovilización. Porque yo no soy médico y no puedo dar respuesta a una persona que tiene que hacer un reconocimiento médico o unas pruebas de actitud. Como no lo soy, ese permiso no es válido. Me da igual que haya caducado para un español, que haya caducado para un colombiano, etcétera, ¿vale? Y procedo a esa inmovilización porque tendrá que ser otro el responsable en levantarla, ¿vale? Ese señor, para mi opinión o señora, no puede conducir hasta que no lo certifique el médico, la autoridad, la autoescuela o la autoridad competente en ese caso, no yo. Esa es mi manera y la manera de la mayoría de mis compañeros de tráfico de actuar. Cada uno después que haga o que considere lo que quiere. También, hay gente que también yo he llegado a ver alcoholemias que se dejan seguir. Entonces, como he visto de todo, cada uno que haga lo que cruce. Pero ya os digo, independientemente de las notas internas, de los procedimientos internos, donde dependiendo a veces algún organismo, depende de la capacidad que tenga su base de grúas, decide o no decide que se hacen inmovilizaciones o no. Y lo siento, pero la manera de inmovilizar es porque vemos circunstancias que lo acompañan, no porque una entidad tenga o no tenga lugar o le venga mejor o peor que se inmovilice un vehículo. Yo por lo menos creo que que somos bastante más profesionales que actuar por las condiciones económicas que vengan mejor o peor y que actuamos en base a lo que creemos que es acorde con la legislación, ¿vale? Así que nada, que tengáis en cuenta que es eso, permiso extranjero, europeo o espacio económico europeo, válido, sin necesidad internacional. Permisos con los que tiene convenio de canje, que los tenéis directamente en la página de DGT actualizados y podéis meteros en cada acuerdo si queréis ver las equivalencias de los vehículos, tampoco necesitan permiso internacional durante los 6 meses de turista y otros 6 meses más desde que adquiera un domicilio en España. Después no será válido, se le denunciará con 200 euros, pero sí que será susceptible de canjearlo en cualquier momento. Lo que no es válido tampoco de esos permisos es que si ha adquirido residencia en España, imaginemos que ahora en enero adquiere residencia y renueva el carné en febrero. En su país de origen se va a Colombia y lo renueva. No es válido ese permiso, ¿vale? Se denuncia y se puede inmovilizar perfectamente. La fecha de ese permiso tiene que ser anterior a adquirir su residencia legal en España. Y poco más. Espero haber aclarado que hay permisos que, independientemente de que nos parezcan muy diferentes al español y no entendamos nada de lo que pone, si tienen convenio de canje, no necesitan internacional. Véase Japón, véase Corea. Acordaros, ¿vale? Para esos 6 meses de turista y 6 meses de residencia no necesitan internacional. Y Colombia y demás, tampoco. Pero aparte, ya os digo, no os fiéis de que sea un país latino, que no. No, tiene que tener convenio. Marruecos no necesita tampoco internacional para circular esos 6 meses de turista y 6 meses de establecer residencia, ¿vale? Así que nada, espero que hayamos podido aclarar un poquito esas dudas. Y ya os digo que en la página de DGT viene más o menos los criterios que hay que seguir, pero hay un par de cosas. No habla de los internacionales, sí que aconseja
que, aunque no es necesario la internacional con los países de canje, nosotros si vamos a uno de esos países de canje, por si acaso lo llevemos. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues lo que os he comentado antes, la profesionalidad que hay aquí en España y el trabajo que creo que hacen todos los cuerpos de seguridad es siempre con un intento de ser calidad excepcional. Y en cambio en otros países, por desgraciadamente, nos encontraremos con problemas, nos podemos encontrar con lo que ya hemos visto a veces mordidas, hemos visto, bueno, de todo. Y para evitar eso, deberemos llevar a internacional. Seguramente a cualquiera que vayamos os aconsejo que lo llevéis. Es un trámite económico, son entre 20 y 30 euros creo que es, y merece la pena, ¿vale? Así que nada, que muchísimas gracias por escucharnos y espero que hayamos quitado un poquito de discrepancia esa que tomamos con el café, chicos. Un abrazo grande y muy buen servicio. Buen servicio, compañeros.